Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de VBA Excel, en el que nos encontrábamos viendo en el vídeo anterior, si recordáis, técnicas y ejemplos de programación con VBA. Estuvimos viendo en el vídeo anterior cómo trabajar con rangos, cómo copiar rangos, cómo mover rangos. Vamos a seguir avanzando un poquito más en este vídeo con otras técnicas de programación que yo considero que son útiles a la hora de crear nuestros programas en VBA Excel. Vamos a empezar en este vídeo con el trabajo de inserción de datos en una hoja de Excel desde VBA. Algo que ya hemos visto en vídeos anteriores, pero que conviene pues repasar y profundizar un poquito más en ello porque es algo que se realiza con mucha frecuencia a la hora de programar y que yo considero pues bastante útil. Bueno, pues vamos a cerrar el PowerPoint, vamos a abrir Excel. Es un libro completamente en blanco. Lo único que tiene es en la celda A1 pues la palabra datos y vamos a ver, bueno, pues cómo insertar datos en las diferentes celdas de la columna A, por ejemplo, ¿no? Y vamos a empezar quizás por el ejemplo más sencillo, que es cómo hacer para que se pueda insertar desde código VBA un dato, por ejemplo, en la celda A2 o en otra celda que se nos pueda ocurrir. Pero vamos a escoger como celda la celda A2. Esto es muy sencillo, pero bueno, para empezar el repaso por algún sitio vamos a empezar por aquí. Es muy sencillo y además pues ya lo hemos visto en otros vídeos del curso, ¿no? Bueno, pues como siempre, Alt F11 para abrir el editor. Este código que me sale a mí aquí corresponde pues a unos complementos que hicimos en vídeos anteriores. Me centro en el proyecto del libro activo y en el proyecto del libro activo, ya lo hemos visto muchas veces, insertamos un módulo nuevo. Dentro de este módulo, bueno, pues vamos a crear un procedimiento de tipo sub, al cual voy a llamar, por ejemplo, inserción-datos. Y bueno, pues para empezar por algún sitio, pues vamos, como decía hace un instante, a ver cómo insertar un dato en la celda A2 que pedimos previamente al usuario a través de una ventana de tipo InputBox. Bueno, pues esto es tan sencillo como utilizar el objeto range, el objeto range y decirle pues como celda A2.value, es decir, el valor de la celda 2 es igual a InputBox, abrimos paréntesis comillas, de introduce un valor. Bueno, pues así de sencillo es, esto no tiene nada. Me imagino para los que habéis estado siguiendo el curso hasta ahora, pues no tiene ningún misterio, son cosas que ya hemos visto. Si ejecutamos este procedimiento con F5 o dándole al play, bueno, pues nos pide un valor, introducimos un valor y ese valor pues automáticamente aparece en la celda A2. Claro que el código que tenemos aquí hasta ahora pues siempre nos va a introducir el valor en la misma celda. Es decir, si nosotros le volvemos a pedir un valor para la celda A2, pues yo le voy a decir ahora, por ejemplo, el número 80, pues al darle a aceptar, pues se sustituye el valor anterior por el nuevo valor que es 80, ¿no? Bueno, y en principio pues esto es así de sencillo. Y bien, este sencillo código tiene un ligero problema si consideramos como problema a lo siguiente. Si volvemos a ejecutar el procedimiento y pulsamos el botón de cancelar, bueno, pues lo que ocurre es que nos borra el dato anterior, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos solucionar este pequeño inconveniente? ¿Cómo podemos solucionar que si ejecutando el procedimiento, en el caso de que hubiera previamente un valor en la celda 2 y el usuario pulsara el botón de cancelar, cómo solucionar que no nos borre el dato, simplemente que el input box no haga absolutamente nada? Bueno, pues vamos a verlo. Volvemos al código y esto pues lo podemos solucionar de una manera muy sencilla, ¿no? Quizás una de las formas para solucionarlo, porque como siempre, a la hora de elaborar un programa hay varias soluciones, bueno, pues sería declarar una variable de tipo string, a la cual llamo, por ejemplo, valor, y después decirle que valor va a ser igual a lo que el usuario introduzca en la ventana de InputBox, y luego, pues una vez que ya hemos almacenado el valor que el usuario ha introducido en el InputBox dentro de esta variable, de la variable valor, pues lo podemos evaluar con un if de la siguiente forma. Si el valor es diferente de una cadena vacía, entonces, pues que me introduzca en la celda A2 el valor, es decir, range o range de A2.value es igual a valor. De esta forma, ya sabemos que por vídeos anteriores cómo funcionan los condicionales if. Solamente entrará dentro del if, es decir, solamente evaluará esta línea de código en el caso de que sea diferente de cadena vacía. Bien, si cerramos el if que hemos dejado abierto, bueno, pues simplemente con esto pues ya lo tendríamos, ¿no? Para entender del todo este código hay que señalar que el input box siempre devuelve un valor de tipo string, siempre.
A pesar de que nosotros introduzcamos valores numéricos y almacenemos en las variables valores numéricos, VBA Excel hace una cosa curiosa en estos casos. Si nosotros introducimos en el input box el número 5, almacena dentro de la variable valor el número 5, pero ese 5 es considerado texto hasta que se lleva a la hoja de cálculo. En el momento en que lo llevamos a la hoja de cálculo, allí ya, dentro de la celda, hace lo que se llama una conversión automática de texto a valor numérico, ¿no? Pero hasta que no lo situamos dentro de la celda correspondiente, es decir, mientras está dentro de la variable valor, todo lo que introduzcas dentro del input box, tanto si es una palabra como si es un valor numérico, es considerado siempre texto. Por ese motivo, en el if le estamos diciendo que si lo que hay dentro de la variable valor es diferente de cadena vacía, es decir, aquí estamos evaluando texto, vacío, pero texto. Bueno, pues esto debería de funcionar, con lo cual si le damos... Bueno, antes de darle F5 vamos a hacer lo siguiente para ver que funciona. Vamos a introducir manualmente un dato en A2, por ejemplo el número 50, y ahora pues vamos a ejecutar nuestro programa. Si yo introduzco, por ejemplo, el número 80, el 50, en cuanto le dé a aceptar, debería de sustituirse por el 80, es decir, hasta aquí igual que antes. Ahora bien, si volvemos a ejecutar nuestro programa y yo ahora le doy a cancelar, recordamos que antes de evaluar con un if el valor de la celda 2 o el valor de la variable, mejor dicho, antes de evaluarlo con un if, esto borraba la información. Si yo le di ahora a cancelar, pues aparentemente no ocurre nada. Si volvemos a Excel, el dato sigue estando ahí. Es decir, con esto solucionamos el pequeño problema de que si el usuario le da a cancelar en el input box, bueno, pues no nos borre el valor de la celda. Bueno, seguimos avanzando un poco. Bueno, antes de avanzar un poco, para que veáis que efectivamente lo que devuelve un input box siempre tiene que ser un string. Si yo declaro esta variable como entero, esto tiene que dar un error. Es decir, si yo ejecuto este programa, introduzco aquí un valor, por ejemplo el 50, pues veis, me dice que no coinciden los tipos. ¿Por qué? Bueno, pues porque está esperando un entero y yo le introduzco el número 50, efectivamente, pero como el input box siempre devuelve un texto, pues nos da un error. Está diciendo que aquí espera un valor numérico. Esto es por una conversión que hace Excel automáticamente, ¿no? Esto cuesta un poco de entender, pero bueno, en principio es así. Es decir, el input box siempre devuelve texto y a pesar de que tú le introduces en el input box el número 50, al intentar almacenar el 50 dentro de la variable valor, pues como este 50 lo hemos metido en un input box, lo considera texto. Es decir, esto es como si llevara comillas, ¿no? Es decir, como si fuera una J o como si fuera una H. Entonces, pues nos dice que no coinciden los tipos, porque él espera una variable de tipo entero, ¿no? Por este motivo, lo he declarado como string. Y luego ya cuando lo llevas a Excel, sí que lo considera un valor numérico. Es decir, a esta altura del programa lo considera texto, pero aquí hace una conversión automática de texto a valor numérico. Es decir, cuando ya lo sitúa en la celda, aquí lo tenemos en la celda, bueno, pues ahí ya lo considera un valor numérico y lo puedes operar pues con cualquier otro valor numérico y no daría ningún tipo de problema. Seguimos avanzando. Muchas veces nos vemos en la necesidad de pedirle al usuario un valor numérico, como estamos haciendo ahora con un input box, pero necesitamos que ese valor numérico esté entre dos valores en concreto. Y que si no está entre esos dos valores, pues no inserte la información. Por ejemplo, imaginemos que le pedimos al usuario un valor numérico, pero que esté comprendido entre 1 y 20. Si el usuario mete un valor numérico fuera de esa horquilla de valores, es decir, entre 1 y 20, por ejemplo el 25 o el menos 7, por ejemplo, pues que no haga nada, que no introduzca ningún valor. Y si el valor está comprendido entre 1 y 20, pues que lo introduzca en la celda A2, por ejemplo, ¿no? Para ello, bueno, pues me voy a crear otro procedimiento debajo del anterior, al cual voy a llamar inserción-datos2. Y bueno, pues vamos a ver cuál sería el código que nos permite hacer esto. Es decir, que nos introduzca en la celda pues un valor comprendido entre dos números. Para ello, bueno, pues me voy a declarar igualmente, igual que hicimos antes, una variable a la cual llamo valor de tipo string. Y luego pues vamos a decirle lo siguiente. Voy a utilizar un bucle do-loop que ya hemos visto en vídeos anteriores. Con lo cual aquí abrimos el bucle do y le decimos que valor es igual a input box que introduce valor, por ejemplo, o introduce número. ¿Vale? El mensaje que podamos poner aquí da exactamente igual. Bien. Con lo cual, a esta altura del programa, pues lo único que estamos haciendo es pedirle al usuario pues un número con un input box y ese número se va a almacenar dentro de esa variable. Esa variable es de tipo text. El input box, la información que devuelve es de tipo texto, con lo cual hasta aquí ningún problema. Si le metemos el número 80, pues a esta altura del programa el 80 es considerado un valor de texto. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, ahora pues vamos a evaluar con un if
Primero, si el input box tiene información o no, es decir, lo que hemos hecho antes. Vamos a solucionar que si el usuario le da a cancelar, bueno, pues no haga nada, ni siquiera borrarnos la información que pueda haber en la celda A2. Lo que hemos hecho antes. Para ello, pues le digo que si valor es diferente de cadena vacía, entonces, que aquí le tendremos que decir, pues lo que tiene que hacer. Y ahora llega el momento de evaluar si el número está entre 1 y 20. Entonces yo le digo que una vez que hemos comprobado que no está vacío, es decir, que el usuario ha introducido algo de información, pues evaluamos con otro if, estamos haciendo if anidados, si valor es mayor o igual que 1 y valor es menor o igual que 20. Bueno, pues con este if lo que estamos haciendo es evaluar si está entre 1 y 20 y lo hacemos utilizando el operador lógico AND para evaluar dos condiciones a la vez, si es mayor o igual que 1 y además menor o igual que 20. En el caso de que esto sea cierto, pues llega el momento de situar en la celda A2 el valor correspondiente. Luego entonces range A2.value es igual a lo que haya almacenado en la variable valor. Y aquí pues tenemos que introducir esta instrucción exitDo para que después de introducir el valor en la celda 2 se salga del bucle do, porque si no introducimos esta instrucción de exitDo, pues nos metemos en un bucle infinito en el cual nos va a preguntar constantemente con un input box que introduzcamos el número. Es decir, saldría el input box una y otra vez y no podríamos salir de ninguna forma. Luego entonces, después de introducir el valor, le decimos con exitDo que salga del bucle. Bien, pues ya hemos evaluado si está entre 1 y 20. Este if hay que cerrarlo. No olvidemos que este end if que acabamos de colocar aquí corresponde al if que evalúa si está entre 1 y 20. Y bueno, pues habría que decirle qué hacer en el caso de que, pues por ejemplo, no esté entre 1 y 20. Es decir, imaginaros que el usuario mete un valor, pues 25, menos 7, 50, menos 15. Si lo dejáramos así, el programa no haría nada, funcionaría, pero en el caso de que el usuario introduzca un valor fuera de esta horquilla, pues no lanzaría ningún mensaje, ¿no? Entonces vendría muy bien, quizás antes de cerrar el if, que hemos cerrado aquí, justo a continuación del exitDo, colocar un else, ¿verdad? Que nos diga qué hacer en el caso de que el valor pues esté fuera de ese rango. Pues podemos poner un msgbox, que ya conocemos, diciéndole el valor ha de estar entre 1 y 20. ¿Vale? De esta forma, si no se cumple la condición de este if, es decir, si el valor no está entre 1 y 20, pues no entra en el if, con lo cual estas dos líneas no las lee y entrará en el else, con lo cual lo que leerá será esta línea y volverá, ya que estamos dentro de un bucle do, que todavía está sin cerrar, pero estamos dentro de un do, volverá a preguntarnos el número. Bueno, pues ya le hemos dicho qué hacer en el caso de que el valor pues no esté entre 1 y 20. Siguiente, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a ver lo que podríamos hacer a continuación. Es decirle qué hacer en el caso de que el usuario lo deje en blanco. Pero lo que hemos dicho al principio es que si lo deja en blanco, es decir, que si esta condición no se cumple, porque aquí le estamos diciendo si valor es diferente de blanco. Entonces, en el caso de que lo deje en blanco, hemos dicho antes que no queremos que haga nada. Luego, entonces aquí directamente pues cerramos el primer if. Entonces, recapitulando un poco, este if que he cerrado aquí correspondería al primer if. Recordamos que todo esto que está dentro del primer if, del if principal, lo va a hacer siempre y cuando lo que el usuario haya introducido en el input box sea diferente de vacío, es decir, mientras haya introducido algo. Una vez que ha introducido algo, evaluamos si ese algo está entre 1 y 20. Si es así, pues que nos lo ponga en la celda A2 y que se salga del bucle do que aún no hemos cerrado. Y si no es así, bueno, pues que nos diga que el valor ha de estar entre 1 y 20 y que nos vuelva a pedir un número ya que estamos dentro de un bucle. Detrás de este end if, ya para finalizar, faltaría cerrar el bucle do. Luego entonces, bueno, pues aquí el bucle do se cierra con un loop, como vimos en su momento. Bueno. Y como este bucle do loop no tiene condición en principio, en el caso de que el usuario lo deje en blanco, pues no va a hacer nada, pero si lo dejamos así nos va a volver a pedir un número. Nos va a volver a pedir un número. Entonces, para que se salga del bucle, tanto si metemos número como si no metemos número, pues hay que, antes de la instrucción de cierre loop, pues meter de nuevo la instrucción exitDo. Metiendo un exitDo,
pues conseguimos que tanto si introduce información como si no la introduce, pues se salga del bucle do. ¿Vale? Bueno, pues llega el momento de probar este código a ver si nos funciona. Luego entonces F5, aquí nos pide el número, recordamos que ya tenemos en la celda A2 un valor numérico. Bueno, pues si vamos a empezar por introducir un valor correcto, si yo le introduzco, por ejemplo, el 14, que está comprendido entre 1 y 20, cuando le dé a aceptar debería de introducir el número 14 en la celda A2. Entonces, le damos a aceptar, volvemos y efectivamente así lo ha hecho y se ha salido del bucle. Bueno, tal y como tenemos el código, si metemos un valor que no está comprendido entre 1 y 2, tal y como tenemos el código, nos va a decir que el valor ha de estar entre 1 y 20, pero se va a salir del bucle igualmente. Luego entonces, si yo aquí le digo, por ejemplo, 50, un valor que no está entre 1 y 20, le doy a aceptar, sale el mensaje de error, el valor ha de estar entre 1 y 20, aceptamos y se sale del bucle igualmente gracias a la instrucción exit do. Para que nos volviera a pedir introduce un número, que es lo que mencioné hace un instante, habría que agregar unas cuantas líneas más, pero bueno, eso ya lo hacemos en un ejemplo que vamos a hacer a continuación. Si le damos a F5 de nuevo y le damos a cancelar, pues nos debería de respetar el valor, no borrarlo y no hacer nada más. Entonces le damos a cancelar y efectivamente nos deja el valor y se sale del bucle. Luego entonces este código está funcionando bien, ¿de acuerdo? Entonces ya para finalizar recapitulamos un poquito. Esta línea lo que hace es evaluar si introducimos información o no. Si lo dejamos en blanco, que es lo último que hemos hecho dándole a cancelar, nada de esto se realizará. Con lo cual se sale del bucle y no hace nada más. Si introducimos un valor numérico, pues entra dentro de este if porque se cumple la condición y evalúa si ese valor numérico está entre 1 y 20. Si está entre 1 y 20 hace estas dos líneas, con lo cual al llegar a exit do se sale. Introduce el valor y se sale. Y si no está entre 1 y 20, entra en el else. No entra en el if, entra en el else. Luego entonces me sale este mensaje de error, sigue leyendo hacia abajo, cierra los dos if y se sale del bucle igualmente. Bueno. De esta forma, pues con este sencillo código conseguimos que el usuario pues introduzca un valor, pero le obligamos a que esté entre dos números en concreto. Bueno, más código. Bien, los valores que estamos introduciendo hasta ahora siempre van a la celda A2. Pero es una acción poco frecuente en Excel, ¿no? Es decir, lo que se suele hacer con más frecuencia en Excel es ir introduciendo valores numéricos, pero que cada valor se vaya introduciendo en la siguiente celda vacía. Esto también lo hemos hecho en ejemplos anteriores, vamos a examinarlo ahora un poquito más en profundidad. ¿Cómo hacemos para que desde código VBA podamos saber, desde código, cuál es la siguiente celda vacía y en esa celda vacía pues se introduzca el valor, ¿no? Es decir, nosotros a priori pues no sabemos si la siguiente celda vacía va a ser A3 o A300, ¿no? ¿Cómo hacemos que eso se detecte desde código y que nos vaya introduciendo valores en las siguientes celdas vacías? Bueno, vamos a hacerlo con un sencillo código, que esto es bastante fácil también. Para ello me voy a crear dentro del mismo módulo pues otro procedimiento más, al cual voy a llamar inserción datos 3. Bueno, pues inserción datos 3. Inserción, bueno, pues a ver si lo puedo escribir más correctamente. Inserción. Bueno, pues este código sería de la siguiente manera. Me declaro una variable igual que hice antes, de tipo string, la voy a llamar igual, la voy a llamar valor, y después voy a meter todo dentro también de un bucle do. Pero mirad, este lo voy a cerrar ya, y lo cierro con la instrucción loop while, valor diferente de cadena vacía. ¿Qué vamos a conseguir con este bucle do loop while? Bueno, pues que ejecute lo que vamos a programar en su interior siempre y cuando valor no esté vacío. Es decir, siempre y cuando el usuario introduzca un valor en el input box que vamos a programar a continuación. En el caso de que deje el input box vacío, bueno, pues en ese caso se saldrá del bucle do loop. Con lo cual es una manera pues bastante sencilla de salir del bucle. Es decir, saldremos del bucle cuando dejemos el input box vacío. Bien, dentro de este bucle do loop, pues vamos a hacer lo siguiente. Valor es igual a input box, abro paréntesis, comillas, de introduce un número. Esta línea, bueno, pues es igual que la anterior, creo que se entiende bastante bien. Pero ahora hay que decirle dónde tiene que introducir, pues, este valor, ¿no? Y para ello tenemos que detectar cuál es la siguiente celda vacía. Y para ello, para detectar cuál es la siguiente celda vacía, vamos a utilizar la propiedad end del objeto range. Esta propiedad tenía varios valores. Tenía xldown, que ya hemos utilizado en vídeos anteriores,
y tenía XL up también, XL right y to right, perdón, XL to right, XL to left para detectar si va a la derecha o a la izquierda. Bueno, ¿qué hace esta propiedad end? Pues esta propiedad lo que hace es, en un rango determinado, detecta cuál es la siguiente celda vacía, o mejor dicho, no detecta cuál es la siguiente celda vacía, detecta cuál es la última celda ocupada. Voy a hacerlo poco a poco para que lo entendáis. Y además, mirad lo que voy a hacer. Voy a dejar este programa así como a medias, ¿no? Y voy a crear aquí, para que entendáis bien la propiedad end, voy a crear un procedimiento sub de prueba que borraré después, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se utiliza la propiedad end. Si yo le digo range a 1.000.000 .select, creo que todos entendemos esta instrucción. Lo que estamos haciendo es seleccionar la celda a 1.000.000. Esto solamente lo podéis hacer quienes estéis trabajando con Excel 2007-2010, ya que estas últimas versiones de Excel traen hasta 1.000.000 y pico de filas. Si estáis trabajando con versiones anteriores, Excel 2003, pues a 1.000.000 os va a dar error. Tendréis que decirle 65.000. Porque Excel 2003 y anteriores tienen solo 65.000 y pico filas, ¿no? El caso es que si yo ejecuto esta instrucción con F5, ahora al irme a la hoja de Excel tengo que tener seleccionada la celda 1.000.000 y efectivamente fijaros cómo así es, ¿no? Bueno, pues hasta aquí creo que se entiende perfectamente. Ahora, ¿qué tal si yo cambio el select por range a 1.000.000? Uy, perdón, que le he dado una tecla equivocada. Punto end, aquí está la propiedad end, XL up. .select. Y mirad, antes de darle a F5, vuelvo al libro para que veáis que aún sigue seleccionada la celda 1.000.000. ¿Qué es lo que conseguimos con esta propiedad end XL up, hacia arriba? Bueno, pues con esto, como hemos visto hace un instante, nos vamos a la celda a 1.000.000. Y partiendo de la celda 1.000.000, lo que hace es mirar hacia arriba cuál es la última celda ocupada. Y la selecciona con el punto select. Con lo cual, si no recuerdo mal, nuestra última celda ahora mismo, la última celda ocupada es A2. Luego entonces esto debería de seleccionar la celda A2. Si yo le doy a F5, mirad cómo efectivamente selecciona la celda A2. Pero imaginemos que tenemos más datos introducidos. Voy a introducir datos manualmente para que lo veáis. Y voy a seleccionar otra celda diferente. Si yo vuelvo a ejecutar el procedimiento anterior, me debe de seleccionar la celda A7. Porque partiendo de A1.000.000, mira hacia arriba, XLA, cuál es la última celda con información. Luego entonces vuelvo al código, le doy de nuevo a F5 o al play y mirar cómo efectivamente selecciona esa celda. Pero claro, a mí con esto simplemente no me vale. Ya he conseguido que me detecte cuál es la última celda ocupada dentro de la columna A. Pero yo no quiero introducir la información ahí, yo quiero introducir la información en la siguiente celda. Y para ello, pues utilizamos una propiedad que hemos visto también en vídeos anteriores, que es la propiedad offset. La propiedad offset nos permite detectar, o mejor dicho, desplazarnos dentro de una hoja de cálculo a partir de una celda en concreto. ¿Vale? Esta propiedad offset tenía dos parámetros. Tenía el desplazamiento en las filas, coma, y el desplazamiento en las columnas, que se indicaba con dos números. Luego entonces, si yo aquí, por ejemplo, le digo 2,3, es decir, offset de 2,3, lo que le estoy diciendo es que a partir de una celda seleccionada, de la celda activa o de una celda en concreto, se desplace 2 filas hacia abajo, 3 columnas hacia la derecha, ¿no? Bueno, pues utilizando esta propiedad offset podemos hacer lo siguiente para que nos seleccione, ahora sí, la siguiente celda vacía. Y es, perdonad estos mensajes que me salen de vez en cuando, que no los puedo evitar, es lo siguiente: si en vez de decirle aquí select, le decimos punto offset, abrimos paréntesis. Fijaros como al abrir paréntesis ya en el editor de VBA nos sale un asistente que nos indica el desplazamiento en filas, row offset, y el desplazamiento en columnas. Bueno, pues offset de 1 para que se desplace una fila hacia abajo, 0 para que no se desplace por las columnas, punto select. Bueno, pues con esto lo que le decimos es, mira, partiendo de la celda a 1.000.000, mira hacia arriba cuál es la última celda con información y una vez que la encuentras te desplazas una celda hacia abajo y la seleccionas. Con lo cual, antes de darle a F5, pues voy a hacer una cosa. Selecciono una celda cualquiera y ahora cuando ejecute este procedimiento me debería de seleccionar la celda A8 porque es la siguiente celda vacía, ¿no? Entonces,
le damos a F5 y fijaros cómo efectivamente así es. Si introduzco manualmente más datos y selecciono otra celda diferente y vuelvo a ejecutar el procedimiento, fijaros como siempre detecta cuál es la siguiente celda vacía. Bueno, pues he creado este procedimiento de prueba para que entendierais bien esta instrucción, porque lo que tenemos que hacer ahora en el código que hemos dejado momentáneamente a medias es incluir pues, estos conocimientos que acabamos de adquirir aquí para que nos pida una y otra vez datos con el input box y se vayan introduciendo uno debajo de otro hasta que lo dejemos en blanco, ¿no? Luego entonces tenemos que trasladar este código pues dentro de nuestro bucle do loop. Bueno, pues muy fácil. Vamos a decirle lo siguiente. Mira, para no tener que escribir tanto, hago un copia-pega, pero modifico el select porque yo ahora no quiero que seleccione la celda. Lo que quiero es que en la propiedad value de esa celda vacía me introduzca lo que he almacenado en valor. Es decir, fijaros en la diferencia que hay entre esta instrucción y esta. Esta instrucción del procedimiento de prueba que hemos hecho hace un instante lo que hacía era seleccionar la celda. Sin embargo, esta he cambiado el select por la propiedad value, con lo cual estoy diciendo, mira, partiendo de a 1.000.000, mira hacia arriba cuál es la última celda ocupada, te desplazas hacia abajo una celda y en esa celda me introduces el valor que hay almacenado en la variable. Eso es lo que le estamos diciendo. Bueno, pues hecho esto ya debería de funcionar este procedimiento. Este ya lo voy a borrar, no lo necesitamos para nada, nos centramos en este. Y le damos a F5 a ver si nos va funcionando. Entonces introduce un número, pues vamos introduciendo valores numéricos y fijaros cómo va introduciendo pues, los valores que vamos metiendo en el input box, incluso se me ha colado un valor de texto, pues los va introduciendo uno debajo de otro. ¿Hasta cuándo? Pues tal y como le hemos dicho con el bucle do loop while, hasta que lo dejemos vacío. Con lo cual, si yo ahora le doy a aceptar, pues ya conseguimos salir y mirar cómo ha introducido los datos. Si vuelvo a ejecutar el procedimiento de nuevo, bueno, pues yo puedo seguir introduciendo valores numéricos o de texto, que sin querer estoy metiendo alguno, y los va introduciendo uno debajo de otro, hasta que le demos a aceptar. Bien, pues este es el código que consigue introducir valores uno debajo de otro, algo que puede ser también bastante útil. También funciona si le damos a cancelar, es decir, si nosotros empezamos aquí a introducir valores numéricos y de repente, en vez de darle a aceptar, le damos a cancelar, como el input box, como dijimos antes, devuelve siempre un texto, el texto que va a devolver es cadena vacía, comillas, comillas, con lo cual se saldrá del bucle do loop. ¿Veis? Se sale y no inserta dato ninguno. Bueno. Bien, pues vamos a dejar de momento este vídeo aquí, en el que hemos visto pues, algunas cosas útiles que ya vimos en vídeos anteriores, pero ahora lo hemos explicado quizás un poco más pormenorizadamente. Seguiremos en vídeos posteriores viendo técnicas útiles de programación en VBA, así que os invito a que permanezcáis atentos. Hasta entonces, que os vaya bien.